Mira, los polis. Pucha, ¿no? Qué terrible. No, qué terribles. Eso ya es un maldad. Yo vi cuando... No van a poder, weón. Mierda. Mira. Puta, de atrás todavía son militares, ¿no? Estamos en Crónica Digital, conversando el Café de la Patria Grande, junto hoy con un invitado muy especial, profesor, músico, poeta, filósofo boliviano, Rafael Bautista Segales. Buenas tardes, Rafael, ¿cómo está usted? Un gusto tenerlo acá en Crónica Digital. Muy buenas tardes, Omar. Em, Rafael, la situación peruana nos convoca hoy. ¿Cómo ves tú o qué función cumple la geopolítica, ¿no es cierto?, en, en este minuto como herramienta de análisis en América Latina a propósito de Perú, en su momento a propósito de Bolivia y de otras situaciones, ¿no es cierto?, que están ocurriendo en el continente. Ya que aclarar que lo que nosotros hacemos no es, digamos, una geopolítica usual, Ujú. con lo cual queremos decirles que no es cualquier geopolítica la que nos permite advertir el trasfondo del asunto. Un ejemplo, se nos viene, ¿no? Incluso mucha izquierda queda descolocada. Por ejemplo, he visto cómo estos intelectuales españolitos que se han hecho famosos con nuestros procesos. Uno de ellos publicó un Twitter en el cual decía, bueno, a cualquier cosa van a llamar golpe de Estado, si no hay tanques ni militares, decía el día que lo vacaron a Pedro Castillo. Uno nota ahí que este tipo de gente, que se hacen las vacas sagradas en los medios de comunicación, incluso de izquierda, no entienden la geopolítica. ¿Por qué? Porque su lectura del imperialismo es una lectura o de economía política, o de sociología, o de ciencia política. Uno de los que ha puesto, menos mal, en la tabla de las discusiones actuales el asunto de la geopolítica ha sido Tilio Borón. Y con él podemos decir lo siguiente, ¿no? Es decir, ese desdén que la izquierda le ha tenido a la geopolítica a lo largo del siglo XX es uno de los grandes desaciertos que la intelectualidad izquierda ha tenido, que no le ha permitido entender cómo el imperio no solamente se renueva, sino cómo resignifica sus lógicas de injerencia o de intervención. Y esto a mí me parece sumamente curioso, por decirlo poco, que toda la izquierda no ha aprendido hasta ahorita, hasta el momento, el laboratorio que el imperio vía CIA, vía agencias de inteligencia, con Kissinger de por medio, diseminaron en Chile.
es decir, en el golpe que le dieron al presidente Salvador Allende. Si hiciéramos una rememoración de cómo se fue gestando de modo secuencial ese asalto golpista a la experiencia socialista de Allende, podemos ver cómo eso ha sido sofisticando, ha sido desarrollando y que hoy en día tiene ya una forma incluso de denominación, por ejemplo, los golpes blandos. Pero lo que puede encapsular en un concepto todo aquello que significa unos nuevos golpes de carácter híbrido es el famoso concepto de revolución de colores. Porque hemos visto cómo, no solamente en Bolivia, sino el asunto viene desde que despierta lo que llamó Dussel en su momento la primavera democrática latinoamericana, porque el imperio estaba demasiado distraído en Irak, en Afganistán, en Siria, etcétera. Aquí aparecieron gobiernos de carácter popular, que digamos, no vienen esos gobiernos por obra y magia de una ecuación formulada en el mercado, en el marketing político, sino que es algo que los pueblos estaban empezando a generar como un nuevo tipo de política que tenía que llevar también a la parte intelectual del asunto a generar una nueva concepción de política y de democracia sobre todo en contra de la imposición de la mitología democrática imperial, que desde el 71 se fue implementando con este famoso Memorándum Powell, que después lo abraza la Comisión Trilateral. El 75 más o menos ya se genera el documento de Crisis of Democracy, donde básicamente imponen la idea de que una democracia está en crisis cuando el pueblo empieza a ser protagonista. Y por eso generan toda una idea de la democracia neoliberal en cuanto a sistema democrático, donde la única función para preservar ese sistema impuesto es el asunto de la gobernabilidad. Entonces han generado con esta mitología democrática que los gringos la han pensado muy bien y que nuestros países, vía sistemas académicos, han naturalizado en la cultura política de nuestros países, han implementado todo un montón de candados, de, de sistemas de administración burocráticos, de la propia legislación de nuestros estados, que hace imposible cualquier cambio. Y es curioso cómo ahí también se devela el carácter liberal de nuestra izquierda. Y con liberal quiero decir moderna, y con moderna quiero decir burguesa. Es decir, nunca han criticado, nunca han puesto en cuestión el tipo de democracia que establecía unas reglas que nunca demostraron ser ni democráticas y menos populares. Y por eso el neoliberalismo, y en este caso la geopolítica imperial, en connivencia con las oligarquías nacionales, han podido bajar presidentes legítimamente electos por este tipo de vías, que ahora se conocen como el lawfare, por ejemplo, como el golpe parlamentario, como este tipo de golpes híbridos que lo encabezan y ejecutan, por ejemplo, los medios de comunicación. Y esto viene desde el episodio Celaya, desde el episodio Lugo en Paraguay, después todo lo que hacen con Correa, con el presidente Chávez, con Lula, con Dilma, últimamente con Cristina. Es decir, el cómo se han implementado los últimos golpes parecieran que no son golpes. Y eso es, digamos, la astucia de haber puesto todo un sistema democrático institucional al servicio de los poderes fácticos. Y cómo pueden implementar no solamente sus intereses, sino sus factores disuasivos, primero para generar inestabilidad, segundo para hacer imposible la gestión gubernamental
Y tercero, para bajarlos, como lo que ha sucedido últimamente con Pedro Castillo, que es, digamos, una receta que en Bolivia se ha visto en el golpe que le dieron al presidente Evo Morales en 2019. Entonces, por no contar con un tipo de lectura de cómo el imperio va renovando sus formas de injerencia, de dominación, de intervención, cómo es capaz de cooptar incluso el propio universo democrático, de modo discursivo y de modo performativo. ¿Cómo es necesario desenmascarar este tipo de democracia neoliberal al servicio imperial? ¿Cómo es necesario mostrar que nuestras propias constituciones están atravesadas por la cosmovisión imperial, gringa, eurocéntrica, y cómo las propias universidades han sido ya formateadas en la narrativa imperial y cómo aquellos, inclusive de izquierda, que han sido formados en todo el periodo neoliberal, los 80, ahora no saben salir de esa trampa? Porque en el ámbito de la jurisprudencia, por ejemplo, los estudiantes de derecho, que después salen profesionales en leyes, naturalizan demasiado bien el concepto de ley liberal que la modernidad ha impuesto como si fuese sagrada. De tal modo de que, aunque uno tenga apasionamientos revolucionarios, como se dice, ¿no? En el momento de efectuar gestión pública, gestión estatal, ahí se ve sus propias limitaciones cognitivas y hasta revolucionarias. Es decir, a nuestros revolucionarios los han domesticado en el sistema universitario. Los han domesticado vía incluso medios de comunicación. Es decir, si antes, por ejemplo, nuestra izquierda contaba con el fenómeno partido, porque cumplían la función de ser centros de formación ideológica, hoy en día eso ha sido diluido en un simple aparato de cooptación prebendal del Estado. Y para colmo, la derecha ya no necesita la figura partido porque ya no necesita centros de formación política neoliberal y ahora fascista, porque ese rol ahora lo cumplen las universidades y los medios de comunicación. Por eso la derecha ahorita simplemente necesita agrupaciones urbanos que les permitan acceder a cooptar el ámbito que privilegia el sistema impuesto de la mitología democrática gringa, que es el Parlamento. Porque el Parlamento es el sitio donde están los lobieros, es decir, los lobbies. Y el Parlamento ahorita se ha convertido en el mejor centro de generación de conflicto estatal porque se ha privilegiado esa figura sabiendo que la derecha, incluso no contando con la mayoría, puede impedir gestión gubernamental desde ese organismo estatal. Porque además contiene también al aparato judicial que en todos nuestros estados ha sido cooptado por el lawfare, por la ideología que los gringos han impuesto con este tipo de actualizaciones en el derecho que es implementado vía académica para que nuestros legisladores básicamente actúen como escribanos de todo aquello que se dictamina en otros lados. Es decir, ahorita podemos decir que ya no existe ciencia crítica en las universidades, porque todo es simplemente la implementación de lo que viene de otros lados, sobre todo del imperio, como si se tratase de un credo o de un dogma santificado y que quienes van a salir formados después van a ingresar al aparato estatal, básicamente ya están formateados con ese tipo de narrativa. Entonces ahí podemos ver cómo la geopolítica tiene necesidad de ser desenvuelta, o más bien develada, porque las lógicas de dominación se expresan de modo geopolítico, el imperialismo se expresa de modo geopolítico,
no necesariamente como economía política. Ahorita la economía política o la economía en sí, que la llaman la ciencia de los negocios, está ahorita superada por el ámbito financiero. Es decir, ahorita para comprender lo que está pasando en el mundo, la economía política resulta demasiado estrecha, limitante para ver ahorita el poder real es el ámbito financiero. Y los economistas no tienen todavía este conducto o este modo de hacer el pasaje de la economía a la economía política y de la economía política al mundo de las finanzas. Entonces, todo eso nos muestra que el imperio no se devela como política o como sociología o como economía política, se devela como geopolítica. Pues es necesario entender esto, entender este ámbito, esta dimensión de la realidad, que ha sido muy dejada de lado por la izquierda, sobre todo en el siglo XX, en la mitad del siglo XX para adelante, y que no le ha permitido entender que el imperio ya ha cambiado de fisonomía, ya ha cambiado de, de formas de reproducción del propio imperialismo. Y que si no se conoce esto, pues se cae en la trampa fácilmente y es lo que estamos viendo en todos nuestros procesos, Omar. Rafael, desde ese punto de vista que tú estás planteando, eh, evidentemente que las izquierdas arrastran una crisis que uno puede detectarla desde el punto de vista de la construcción política a partir de 1989, de la caída del muro y de los socialismos históricos, pero que también tiene otra crisis de trasfondo, ¿no? Y que tiene que ver con esta construcción de la modernidad y con lo que se entendía, ¿no es cierto?, como izquierda, como proyecto político, como proyecto histórico, como proyecto ideológico. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú esos procesos cómo se han venido dando en toda América Latina y cómo se demarcan también las izquierdas, ¿no? Algunas que son, entre comillas, más competentes, otras, ¿no es cierto?, que son categorizadas como las que no debieran existir. ¿Cómo ves tú ese proceso? ¿Cómo lo has vivido tú o cómo lo has visto tú dentro de Bolivia y cómo lo ves dentro de las conversaciones que tú tienes con otros intelectuales y otras personas que están pensando desde otros lugares de América Latina? ¿Cómo ves tú eso? Geopolíticamente hablando, ahora quienes hacemos este tipo eh, o trabajamos en este tipo de perspectiva, yo la llamo, por ejemplo, geopolítica de la liberación, donde incluye el factor crítico descolonial, etcétera. Ya no nos basta o nos resulta limitante el seguir usando las categorías izquierda-derecha, porque resultan bien engañosas también. Por ejemplo, el gobierno de ustedes, el gobierno de Boric se autodenomina de izquierda, pero avala el golpe que le dan a Castillo. Nunca se pronunciaron positivamente sobre la revolución bolivariana, por ejemplo. Hay izquierdas que se han acomodado demasiado a la narrativa imperial y solamente juegan cuotas de poder o básicamente desean lo que se llamaba hace rato cumplir las tareas pendientes de la burguesía y nada más. Por eso para nosotros ahorita la contradicción fundamental se da entre globalistas y lo que llamamos soberanistas. Porque no nos olvidemos, Zbigniew Brzezinski, este geopolitólogo norteamericano de origen polaco, escribió un libro ya en los 70 sobre la edad tecnotrónica y el papel de los estados, donde él mismo ya anunciaba que el Estado iba a ser superado por una nueva macroentidad que iban a ser las transnacionales, porque son básicamente las que ahorita dominan el mundo, y que lo que el Estado se atribuía como sujeto de derechos en el ámbito del derecho internacional iba a ser barrido por las transnacionales. Que ahorita podemos decir que el sujeto del derecho internacional ya no son los Estados, son las transnacionales que utilizan a nuestros Estados, incluso a los Estados del centro, como simples garantes de sus negocios. Pues hemos visto cómo los tratados comerciales firman los Estados, pero lo firman favoreciendo o cumpliendo
las lógicas de desarrollo de las grandes transnacionales. Es decir, no firman a favor de sus países, firman a favor del capital que en última instancia está detrás de un proyecto gubernamental. Entonces, en ese sentido, una cosa que la lógica imperial reciente, en decadencia, ha visto como única plataforma de sobrevivencia es la destrucción de todos los estados en el mundo. Ahorita lo que estamos viendo en Ucrania es básicamente eso, es decir, si Rusia, la Federación Rusa, no puede ejercer su soberanía, y ese es, digamos, el castigo que le están propinando la OTAN y el Pentágono, imagínense nuestros países. No sé si usted se acuerda cómo el presidente peruano Castillo denunciaba que en estos meses, noviembre y diciembre, se cumplía la fecha de otorgamiento de licencias, de concesiones a los emporios minero petroleros en el Perú. Y esa es una de las razones por las cuales lo bajan, porque en los negocios los tiempos políticos demoran demasiado. Por lo tanto, ellos necesitan certidumbre porque todas estas empresas cotizan en bolsa. Las bolsas cotizan en los grandes gigabancos y los gigabancos tienen que estar acumulando dinero segundo tras segundo. No pueden darse el lujo de lo que llamamos la paciencia. Es decir, por eso también el mundo desarrollado nos consume, no solamente como humanidad, sino como planeta, porque ya no responden a los ritmos naturales, no responden a la temporalidad humana. Es la temporalidad del capital que cada vez es más dinámica, más veloz, por lo tanto, más suicida. Entonces, es una de las razones por las cuales lo vacan al presidente Castillo. Es decir, no confían en él, no están seguros si él puede, qué sé yo, de modo obediente firmar las nuevas concesiones y por eso dicen, pues hay que bajarlo. Y para eso el imperio tiene toda una serie de dispositivos, ahora sí, coloniales, moderno-coloniales, que hace que se activen al momento de aparecer alguien indeseable para la lógica capitalista. Ahí se activa no solamente el señorialismo oligárquico en nuestros países, sino el racismo explícito de las clases medias que también sueñan en este tipo de lógica de ascenso social a convertirse en los nuevos patrones. Es decir, la clase media se convierte en la base de reclutamiento de la ideología señorialista oligárquica en nuestros países. Entonces, eso demuestra de que los conflictos actuales tienen larga data y es el conflicto con el cual nace el mundo moderno, es decir, la negación absoluta de la humanidad del otro. En este caso, el otro es el indio. Y eso es, digamos, un poco lo que vemos en Perú. Es decir, una lección que, digamos, pretenden imponer el señorialismo limeño es que no quieren y no van a permitir ellos que ningún campesino sea más presidente del Perú. Es decir, ningún serrano. Porque para ellos, y como para todas nuestras oligarquías, eso es sinónimo de atraso. Eso es sinónimo de vivir en las cavernas o volver al tiempo de los árboles, ¿no? Cuando todavía seguimos monos. Esa es la mitología moderna que hace posible que el individuo formado en ese tipo de mitología crea que el capitalismo es lo más desarrollado, racional, verdadero, justo, lógico que la humanidad ha podido producir. Que la sociedad moderna es lo más verdadero, es lo bueno, lo mejor que nos ha podido suceder. O sea, ese tipo de mitología muestra que ahí hay una devaluación absoluta de cualquier otro tipo de forma de vida, de proyecto de vida que pretenda cuestionar a la modernidad. Pero la pregunta es bien simple. No solamente desde el siglo XX, ya desde el siglo XIX, en la propia Europa, las mentes críticas estaban mostrando de que a donde nos conduce el famoso progreso y desarrollo no es algo bueno. Y estamos viendo ahora cómo el progreso y el desarrollo nos está llevando ya no a una utopía, sino a una distopía. Y esto quiere decir que
el famoso mundo moderno y sus mitologías, en realidad son un encubrimiento sistemático de lo que realmente produce en el ser humano y en la naturaleza este tipo de lógica suicida que para producir debe destruir constantemente. Y cuando decimos el capitalismo para producir debe destruir constantemente, no estamos diciendo que destruye de modo físico la naturaleza, nos destruye como seres humanos, destruye la vida de modo cuantitativo y cualitativo, y por eso nos conduce no solamente a la muerte física. Ahora, por ejemplo, cuando vemos cómo hay seres humanos que están dispuestos a matar al prójimo, nos muestra cómo este tipo de mitologías y narrativas que el mundo moderno ha generado para legitimarse, a lo único que nos conduce es a la guerra. Entonces, eso nos muestra cómo la racionalidad moderna es profundamente irracional. Y esto que se ha impuesto como la narrativa oficial, el paradigma vigente, es algo que está tan naturalizado en la subjetividad de la conciencia social, que es, digamos, ahorita lo que estamos viendo en los fenómenos que están sucediendo en nuestros países. Por ejemplo, en Perú, en la Lima señorialista, como los medios de comunicación, como gente que genera opinión pública, trata a los campesinos, o sea, a la gente más pobre, a la que tiene que cargar en sus hombros el peso de todo un país, cómo son tratados de salvajes, de terroristas, reproduciendo el racismo estructural de la negación absoluta de la humanidad del otro, en este caso del indio. Y cómo esto es básicamente la ideología reinante en la sociedad urbana, que es capaz de matar a quien le alimenta, porque las ciudades no pueden sobrevivir sin el campo. El alimento proviene del campo. Y están dispuestos a legitimar el asesinato del hermano sin darse cuenta que ese hermano es el que les permite vivir. Gracias a ese que produce en el campo y que están despreciado, viven ellos en las ciudades. Comen gracias al trabajo nunca realmente bien pagado del campo, incluso despreciado. Gracias a ellos viven en las ciudades. Ya, eso nos muestra cómo no solamente existe lo que se llama el lawfare, o sea, la guerra llevada por medio de leyes, sino la propia información es un campo de guerra. Los propios medios de comunicación se han convertido en focos disuasivos de ejercicios bélicos, de negación de la humanidad de los pobres. Entonces ahí podemos ver cómo este tipo de episodios puede contar con legitimidad social, porque esto no es un asunto que se ha originado hace un año, 10 años. Estos son los 5 siglos de conquista, de colonia, de república que nos ha conducido a este estado en el cual todos los episodios que vemos como conflictividad social son la carga y la acumulación histórica de que nunca se ha podido reparar y nunca se ha querido reparar el verdadero sistema de injusticia y desigualdad estructural en nuestros países, y que eso jamás nos va a llevar a la paz, siempre nos va a llevar a la conflictividad. Entonces ahí podemos ver cómo funcionan las hipótesis que estamos manejando, y para redondear la pregunta suya. Ujú. La izquierda y la derecha como categorías de análisis de la conflictividad geopolítica ya no nos basta, son limitantes ahorita. Por eso preferimos hablar de los globalistas, que son básicamente los que pretenden continuar con la, ¿qué se llama esto? El despliegue del capitalismo financiero por sobre el Ujú. capitalismo productivo. Ahorita estamos viendo la acumulación por despojo. ¿Sí? Cómo incluso los demócratas en Estados Unidos son más globalistas que los republicanos. Y cómo el globalismo penetra las ideologías de izquierda, y cómo podemos ver gobiernos supuestamente socialistas de izquierda como el de España son profundamente globalistas y están a merced del discurso y las prácticas imperiales como de la OTAN o del Pentágono. Cómo la izquierda de Europa se ha tragado el cuento de que Rusia es la interventora, cuando simplemente la Federación Rusa ha optado por mantener el concepto de equilibrio estratégico, porque básicamente Ucrania es la frontera inmediata con la Federación Rusa. Si la OTAN se despliega hacia Ucrania, básicamente la Federación Rusa está amenazada con un conflicto
de consecuencias inevitables si es que se permite que Ucrania más forme parte de la OTAN. Ese tipo de cosas, la geopolítica lo muestra muy bien y podemos ver en ese sentido cómo mucha izquierda está descolocada porque no entiende ahorita la contradicción fundamental que está sucediendo entre cómo reponemos nosotros nuestras soberanías. Por lo tanto, necesitamos constituir un nuevo tipo de Estado. En Bolivia le llamamos el Estado plurinacional, todavía como proyecto, y cómo esto puede reconfigurar el panorama global, describiendo muy bien este tipo de contradicción que está sucediendo entre un proyecto globalista, eurocéntrico, moderno occidental, y la recuperación de la soberanía estatal de nuestros países, enfrentándose a este tipo de reposición de un orden mundial al servicio de los gigabancos y de los billonarios del mundo ahorita. Rafael, desde ese punto de vista que tú estás planteando, se habla también de varias crisis. De una crisis, ¿cierto?, que es civilizatoria, de una crisis que es particular, más corta, que tiene que ver con la crisis del modelo económico, político, que llamamos neoliberalismo, ¿cierto? Y por otro lado, ¿no es cierto?, de las crisis de los propios modelos y de sus aplicaciones en el continente, ¿no es cierto? Y en cada una, ¿no es cierto?, de estas individualidades, de estos, entre comillas, estados nacionales, que en realidad son estados subyugados, ¿no? Y en la situación peruana, estábamos hablando, ¿no es cierto?, lo que hay de fondo ahí, que tiene que ver con los recursos naturales, en la situación de Chile, en la situación de Bolivia, en la situación de Argentina y de otros países más, por cierto. ¿Cómo tú ves ahí ese conjunto de crisis en relación, ¿no es cierto?, con la crisis peruana? Ahí es básicamente, Latinoamérica ahorita es un área en disputa. Y lo que está mostrando Latinoamérica es precisamente este enfrentamiento, que lo podemos llamar crisis civilizatoria como crisis de racionalidad. Mm. En el ámbito de la política, ¿cómo describimos una crisis de racionalidad? En el siguiente sentido. Y esto tiene que ver con quienes abrazan los proyectos emancipatorios. Porque sabemos que la derecha básicamente está en crisis todo ¿qué se llama? Su narrativa. No es creíble. Pero lo que hace funcional todavía sus postulados es una cultura, es una civilización que ha naturalizado como credos en la propia subjetividad de la conciencia social una serie de dispositivos que se los activa cada vez que aparece el factor popular como la insurgencia democratizadora en nuestras sociedades. Es decir, si hay algo que puede servirnos de homologación analógica de nuestros procesos, es que todos, en última instancia, denuncian la desigualdad y la injusticia estructural. Todo imperio necesita sostener un mundo desigual para hacer posible que una élite contenga todas las aspiraciones emblemáticas a nombre del grupo minúsculo al cual pertenece y que solamente pueden ser acogidos por el resto de esa cultura cuando este tipo de postulados son creíbles, son vigentes, son paradigmáticos, son hegemónicos. Ahora, si a un derechista lo escuchamos hablar hoy en día, por ejemplo, en Perú, en Chile, etc., fácilmente podemos notar la incongruencia del discurso, pero desgraciadamente este discurso contiene dispositivos que aún funcionan en la subjetividad social.
Por ejemplo, la derecha se ha apropiado del concepto de familia, que es algo bien fuerte en el imaginario social. Por ejemplo, cuando la derecha habla de paz, habla de libertad, habla de democracia, la izquierda nunca cuestiona lo que la derecha entiende por esos conceptos. Simplemente los niega. Y la izquierda nunca ha tenido qué sé yo, la estrategia de cooptar ese tipo de conceptos madre, si se quiere, para también mostrar que los ideales emancipatorios no son, en este sentido, destructores de los mismos postulados que sostienen el discurso incluso de la derecha en la conciencia social. Entonces, por ejemplo, ahorita es fácil ver cómo la derecha congrega un montón de, de masa social en torno, por ejemplo, a la denuncia que se hace del ateísmo izquierdista, del ateísmo comunista. Después de que han deshecho la teología de la liberación, que han empezado con los socialistas los cristianos por el socialismo en Chile, y el 89 han terminado de acabar con los intelectuales de esa corriente teológica en El Salvador, cuando han matado a los curas salvadoreños, jesuitas. Sí, Nunca más la izquierda ha podido reponer esa pérdida, y esa pérdida crítica. Pero los gringos sabían muy bien que necesitaban acabar con la teología de la liberación, la opción por los pobres, para imponer una nueva funcionalización del cristianismo a favor de la ideología imperial, que se llama la teología de la prosperidad. Entonces, con la teología de la prosperidad se invierte todo, se invierte el mensaje cristiano. Es decir, ahora no son los pobres los que han de recibir las buenas nuevas, ahora son los ricos. Desde la teología de la prosperidad, el maldito es el pobre. Es decir, se invierte totalmente todo, a tal grado de que los grandes gurús del neoliberalismo, por ejemplo, el jefe del FMI, Cam Densus, con Biblia en mano, les pedía a los empresarios, por ejemplo, en sus disertaciones en Latinoamérica, Europa, etcétera, con Biblia en mano, Cam Densus justificaba que el verdadero servicio a los pobres es el neoliberalismo. Es decir, ahí vemos cómo las lógicas de la inversión, que Marx, después Hinkelhammer llaman el termidor de la revolución, empiezan en el cristianismo. Cómo una religión de los pobres, de los esclavos, luego es invertida para justificar al Imperio Romano desde el 325 en el Concilio de Nicea. Cómo después esa religión se convierte en la ideología imperial romana para reimpulsar otra vez el proyecto de dominación imperial romano. Cómo eso se traslada a la época feudal y cómo el Sacro Imperio Romano Germánico es la que necesita generar las condiciones de posibilidad para que sea posible esto que llamamos la doctrina imperial básica, que es los propósitos de dominación exponencial, y que en la modernidad es abrazada por los proyectos imperiales vía cristianismo, ya no solamente el católico desde el Concilio de Nicea, sino desde el protestantismo con Lutero. ¿Cómo aparece la religión de los pobres como la ideología y la cosmovisión burguesa? Es decir, todo esto ha sido dejado de lado por la izquierda porque se ha creído el cuento, la mitología moderna de que la religión ha sido dejada atrás, los mitos ya son del mundo antiguo y ahora es el tiempo de la razón, la era de la razón. O sea, básicamente ahí podemos ver cómo la izquierda también es hija de la ilustración y del iluminismo. Y ahora estamos viendo cómo estos son factores muy a favor y funcionalizados de la ideología imperial. Y cómo a partir de ellos, cualquier discurso que provenga de la izquierda ya es anatemizado por la propia conciencia social permeada
por valores imperiales travestidas de religión cristiana en nuestros países. Entonces, ahí podemos ver cómo cuando hablamos de crisis civilizatoria como crisis de racionalidad, estamos viendo cómo la ciencia política en la cual han sido educados nuestros izquierdistas no tienen elementos conceptuales ni categoriales para develar y menos para desmontar este tipo de discursividad que es muy bien funcionalizada y activada en momentos de conflictividad social. Ahorita, por ejemplo, no solamente en Bolivia, nos han hecho golpe de Estado con iglesias protestantes. En Brasil, en Venezuela, en Argentina, en Perú, como las iglesias protestantes, por ejemplo, en Bolivia, demonizan las prácticas espirituales de nuestros pueblos. ¿Cómo están cumpliendo ellos lo que ha sido dejado de lado por la conquista y la colonia, la extirpación de las idolatrías? Es decir, cómo las iglesias protestantes ahora están cumpliendo aquello que fue dejado de lado, pero ahorita lo están cumpliendo muy bien, que es la extirpación de las idolatrías. Y ahí básicamente, ¿qué están haciendo? El imperio ahí no es tonto. Sabe que si sacamos el alma del indio, o sea, sus propias creencias, el indio se va a volver contra sí mismo. Es decir, si sacamos lo mejor que tenemos, no vamos a tener ningún respaldo en nuestra subjetividad histórico-cultural que permita nuestra propia reposición o nuestra propia reconstitución de nuestra propia subjetividad. Entonces ahí tenemos la batalla perdida. Es decir, el izquierdismo se ha creído el dogma marxista de que lo único que hay que hacer es cambiar la economía y todo lo demás se resuelve. Mentira. La economía capitalista para funcionar, para desarrollarse y desplegarse de modo pleno necesita un tipo de jurisprudencia que haga posible y haga legítimo el tipo de producción que el capitalismo necesita. Y eso se llama derecho liberal. Y todas las experiencias hasta el día de hoy de todos los gobiernos de izquierda nunca han tocado la estructura normativo liberal de nuestros estados. Incluso en Bolivia, cuando hemos dado origen al Estado plurinacional vía Asamblea Constituyente, la normativa imperante sigue siendo liberal. Eso no ha sido tocado. ¿Por qué? Porque primeramente, no solamente la derecha bajo ninguna circunstancia va a desear que se cambie la normativa básica y esencial del Estado liberal. Y la derecha también ahí es bien liberal. Pero segundo, necesita la derecha tener la seguridad de que su poder no sea, no aparezca como ilegítimo. Por ejemplo, en Bolivia, la economía capitalista ahorita tiene todas las condiciones para seguir desarrollándose, pero la economía comunitaria no, porque no existe una normativa que ampare el tipo de producción comunitaria para hacer desarrollar ese tipo de producción. Entonces, en el ámbito de la competencia, cualquier tipo de emprendimiento comunitario sale perdiendo porque las leyes vigentes solo amparan el tipo de producción capitalista porque la normativa sigue siendo liberal. Entonces, por eso también en Chile se entran por el asunto porque con perspectiva liberal uno tiene que tener en cuenta de que lo que la derecha no va a permitir jamás es que su propio universo jurisprudencial sea transformado por una nueva idea de derecho. Y eso es básico, es fundamental eso tener en cuenta a la hora de pretender un cambio revolucionario. Por la izquierda hay veces actúa solo de modo reformista. Y resulta curioso, ¿no? Cuando vienen con un discurso así grandilocuente, revolucionario, etcétera, en el momento de la gestión, lo único que hacen es reformas, porque creen ingenuamente que pueden proponer una revolución bajo el consentimiento oligárquico. Y ahí se aplazaron. Es lo que decía Saint-Just, el revolucionario jacobino francés, el que pretende una revolución a medias solo cava su propia tumba. Y es lo que está pasando en nuestros países, ¿no? Es decir, gobiernos que tenían un alto grado de legitimidad, que en el momento de cúspide de esa legitimidad, cuando debieron de tomar
las medidas más revolucionarias, que es el momento ideal donde el pueblo acompaña todo aquello, nunca lo toman. Y como por desgaste usual en la política van mermando su legitimidad, ya no pueden hacer los cambios trascendentales. Y es cuando básicamente las propias reglas del sistema institucional llamado democracia a la gringa los domestican. Y los prácticamente los van encerrando en un callejón sin salida, en los cuales tienen que aceptar pues toda la normativa vigente y simplemente aparecer como reformistas, sin saber que aún apareciendo como reformistas, igual la derecha los va a bajar, como ha sucedido en Bolivia, ¿no? Pretendiendo que los agroindustriales del oriente, de aquí de los cruceños, el poder económico Camba que le llaman, y iba a admitir que el Evo siga de presidente. Eso solo cabía en alguien que no tenía idea de lo que realmente está en juego, geopolíticamente hablando, cuando un gobierno popular pretende, por ejemplo, manejar de modo soberano el litio. Eso no iban a permitirlo. Y el que pretende pactar con quienes no debería de pactar, al final descubre de que los supuestos, qué sé yo, los supuestos aliados no lo son. Y en el fondo simplemente te dan un apoyo circunstancial, pero en el fondo, por el propio tipo de ideología oligárquica señorialista, pueden negociar todo, pero nunca van a negociar su condición de superioridad sobre el indio. Porque condición sine qua non para que exista oligarquía es que hay indios. Aquella superior tiene que ser inferior. Eso jamás lo van a negociar. Ese es el juramento de superioridad de las castas oligárquicas en nuestros países. No va a permitir jamás que un indio les arrebate el poder o que un sambo les arrebate el poder, como fue el caso de Chávez en Venezuela, o que un campesino, profesor rural, les pretenda disputar el poder en la Lima señorialista. Eso demuestra que desde el lado de la izquierda, las limitaciones de la lectura política adecuada no son posibles por el tipo de formación académica, intelectual que posee nuestra izquierda y que demuestra su eurocentrismo y que les hace descreer del pueblo, porque pueblo, lo que llamamos el pueblo, en tanto que pueblo, no tiene un proyecto moderno capitalista, tiene otro tipo de proyecto de vida que hace resurgir en nosotros la necesidad de aprender y comprender qué horizonte de vida está detrás de todas las luchas indígenas y populares en nuestros países. Y no es el horizonte moderno capitalista. Es el horizonte de restitución de nuestras culturas y nuestras civilizaciones. Por eso hablamos de lucha, de crisis civilizatoria, porque está desmoronando la civilización moderna occidental con todos sus prejuicios, todos sus credos, sus dogmas, sus valores, sus creencias, y sin embargo, nuestras élites que se han formateado en torno a ese tipo de creencias, no pueden ser capaces de transformar esas creencias por otras. O sea, no pueden hacer el pasaje existencial de pasar de una forma de vida a otra forma de vida. Por eso decimos, la descolonización no es simplemente un cambio de teoría, es un cambio de vida. Pues tiene que ver con un cambio en la existencia, en los principios, en los valores, en las creencias, en las utopías en los cuales uno deposita toda su fe, toda su esperanza, etcétera. En eso tiene que ver en última instancia. Por eso no es cuestión nomás de ahora analizar los procesos que vivimos de modo racionalista, en el sentido lógico, cientificista, sino ahorita necesitamos incluso de herramientas, categorías conceptuales mítico-religiosas, teológicas, que nos ayuden a entender cómo el pueblo se mueve, o sea, dónde están las creencias del pueblo, a qué tipo de horizonte utópico responde la lucha popular. Es decir, los indios, qué tipo de forma de vida están, eh, qué sé yo, están manifestando a la hora de generar una discursividad incomprensible ahorita para el lenguaje político hegemónico. Por eso el asunto de la descolonización sigue siendo pendiente y es algo que nos puede ayudar a entender de mejor modo los procesos que vivimos.
Oye, Rafael, en ese sentido, me surgen inmediatamente, bueno, muchas preguntas, pero dos puntuales que eh, la izquierda no diferencia entre espiritualidad y cristiandad, pareciera, de lo que te escucho, por una parte, y por otro lado, llamemos así, las élites señoriales, las élites coloniales, las élites de América Latina, ¿no es cierto? Estas élites que han construido el poder, que han construido los estados, sí tienen claro que hay un componente teológico en toda esa mirada, sí tienen claro que hay un componente de fe en la misma construcción, ¿no? En la misma construcción del Estado moderno, en la misma construcción del modelo económico, del modelo político, y usan esas dimensiones, construyen esas dimensiones de fe. Y pareciera ser que la izquierda no es capaz de entender ese proceso. Bien. Nuestras, y hay que decirlo también, ¿no? Nuestras oligarquías y nuestras derechas son estúpidas. O sea, no, o sea, en todo esto que estamos viendo, podemos advertir que ni siquiera el guión que les sirve para producir estos golpes encubiertos, ni siquiera proviene de ellos. Son fabricados en otros lados. Ellos simplemente lo ejecutan. Por ejemplo, en lo de Castillo ya está viéndose cómo todo estaba preparado, cómo el Congreso recibe con aplausos todo, porque ya estaba convocado para vacar a Pedro Castillo. Cómo el ejército, los generales ya estaban en el Congreso esperando ¿qué se llama? La vacancia de Pedro Castillo. Como en la reunión en la cual Castillo desconoce al Congreso, esa puerta cerrada, pero están generales ahí presentes. Es decir, igualito que en Bolivia el 2019, que los medios de comunicación le venden a uno la idea de que era una revuelta popular, era una insurgencia social en contra de un dictador, etc. Esa es la imagen que te muestran. Pero cuando ves pormenorizando las cosas que pasan, por ejemplo, la golpista, aquí la Áñez, Ujú. no juró ante nadie. Es decir, ahí no hubo sucesión constitucional, tampoco hubo un procedimiento normal dentro del Congreso. Es decir, esas cosas se van develando, ¿por qué? Porque el golpe producido se lo hace por sorpresa, para descolocar a todos. Entonces ahí uno ve cómo, no es que no, inteligentes, no simplemente cumplen un guión, cumplen una función, aprenden muy bien el guión que tienen que seguir. Y no es que comprendan muy bien ellos que hay un trasfondo teológico. Lo que pasa es que, por ejemplo, estudiando muy bien a Carl Schmitt, a Jacob Taube, a Benjamin, etc., podemos decir lo siguiente. La política moderna es teología secularizada. Mm. El propio estado de excepción, como concepto, responde a la idea mesiánica de el cambio de todo, o sea, la ausencia de un orden vigente y la ruptura entre un orden dado y un nuevo orden. Esa es una idea mesiánica. La propia idea de soberano también es una idea teológica. Es decir, ahora todos aquellos que estudian ciencias políticas y no se dan cuenta de esta teología implícita dentro de la política moderna, pues que se revisen a los clásicos, desde Carl Schmitt, Taubes, el propio Giorgio Agamben, para que vean cómo toda la política es teología secularizada. Entonces, la derecha tampoco tiene necesidad de saber eso, porque básicamente vivimos en un mundo secularizado, pero que no ha perdido su trasfondo teológico. Los que sí les interesa saber eso son los que manejan los hilos del poder a nivel mundial, sus intelectuales, ¿no? Los que piensan para el imperio, en este caso, los think tanks, las agencias de inteligencia que tienen su propio servicio de intelectuales que no piensan pues un pensar teórico, piensan un pensar estratégico. No están pensando qué ha pasado, no tienen que pensar lo que va a pasar para poder influir
en los acontecimientos. Eso es también lo que no tenemos acá, lo que no se enseña en las universidades, porque se sigue en el pensar teórico, el pensar que simplemente describe lo que ha pasado. Ese pensar no nos sirve. Eso es pensar el pasado como pasado. Pensar el presente es otra cosa, y eso requiere el pasaje del pensar epistemológico al pensar estratégico, y eso es lo que nunca hacen nuestros intelectuales, o todos aquellos que aparecen en los canales de televisión. Entonces, la derecha no tiene por qué saber eso, simplemente cumple un guión, pero la izquierda sí necesita saber eso para desenmascarar ese tipo de teología encubierta. Pero la izquierda también solo produce a sus intelectuales análisis descriptivos, fenoménicos. Pretenden explicar un fenómeno mediante otro fenómeno, o sea, nunca van al ámbito esencial del asunto. Por eso o sea, cuando hablamos de crisis civilizatoria como crisis de racionalidad, queremos develar de que son los propios marcos categoriales, hermenéuticos, que usamos para estudiar la realidad ya no sirven. Tenemos necesidad de otro tipo de marcos categoriales hermenéuticos de interpretación de la realidad social, política, económica, etcétera, que nos permitan develar estos ámbitos esenciales que no se ven y menos muestran los medios de comunicación, porque ahí todo es información rápida. Entonces, ahí una de las tareas fundamentales ahorita es, digamos, lo que ahorita mueve realmente a lo mejor de la filosofía política, es desencubrir esa teología encubierta en la política vigente. Rafael, agradecerte para ir cerrando ya, agradecerte el tiempo, la reflexión. Ojalá no sea la última vez que podamos contar contigo para, bueno, conversar de lo que está ocurriendo en la patria grande. Un abrazo grande desde Chile, desde Santiago particularmente. Bueno, otro abrazo desde Bolivia, desde aquí lo que llamamos el Chuquiapumarca, desde La Paz. Y mediante ustedes y al público peruano que nos ha de ver, el último artículo que escribimos lo titulamos Cuando un gobierno declara el estado de excepción, el pueblo tiene todos los derechos para responder eso con el llamamiento a un estado de rebelión. Porque si el estado de excepción pretende conculcar todos los derechos, el pueblo, para sí, desde la defensa de la vida, tiene toda la legitimidad para desobedecer ese tipo de imposición. Y hasta su propia constitución lo dice. Ningún gobierno usurpador merece obediencia, en su artículo 46. Así que nuestro apoyo, nuestra solidaridad con el hermano pueblo peruano, porque nosotros pasamos lo mismo el 2019. Nos ha costado a nosotros un año resistir a ese golpe y esa dictadura, pero recuperamos la democracia. Entonces, pareciera que nuestros pueblos todavía este, necesitan, como quien dice, demostrar a la clase política que ya no pueden seguir de modo ingenuo creyendo que pueden hacer revoluciones a medias bajo consentimiento oligárquico. Aquí se requieren cambios trascendentales. Y no les vaya a pasar lo que sucedió con la movilización en el Ecuador, donde los pactos lo único que hacen es desinflar el movimiento popular y lo desinflan de tal modo de que eso supone un rezago largo en el tiempo que es difícil reponer. Así que toda nuestra camasa, nuestra chama, nuestro ajayu con el pueblo hermano del Perú y que nuestras huacas, nuestros huihuiris, nuestra Pachamama y nuestro Alajpacha está con todos ellos. Esa es la fuerza que está alimentando la insurgencia popular. Y muchas gracias, Omar, por la entrevista. Muchas gracias a ti, Rafael. Un gusto, un abrazo.